la Marina, enseño castellano y aprendo inglés. Soy yo, aprendo español y enseño japonés. Hola, soy Keisuke, aprendo español y enseño japonés. Aquí tenemos dos verbos, el ser y estar. ¿Cómo vamos a utilizar el ser y estar? Es dos verbos diferentes. Por ejemplo, para construir una frase necesitamos el primero el nombre, y el nombre sabéis que hay masculino y femenino. Primero cogemos el nombre, luego viene el verbo ser y luego estar. ¿Qué diferencia hay entre dos verbos? El ser es el verbo ser, soy la Marina y estoy en la aula. Estar es el movimiento. Está limpio, está rota, y depende del nombre, es masculino o femenino. Vamos a construir esto. ¿Cómo iría? Por ejemplo, el bolso es el masculino. El bolso, eso es negra. No. Negro. Es negro. Azul. Es azul. Sí. El bolso es azul. Y luego podemos utilizar otro verbo, estar, ¿no? Está en el armario. También podría ser está limpio. Está limpio. Ponemos está limpio. El bolso es azul y está limpio. Pasamos a la otra frase. Por ejemplo, la mesa es masculino o femenino. Femenino. Es la mesa y tenemos diferentes colores. La mesa es blanca. Sí, pero aquí tenemos es de plástico, es de madera también, es de plástico. La mesa es de plástico. ¿Y qué sería? Y está sucia. Está rota. Y está sucia. La silla, ¿dónde estamos? La silla es de madera y está rota. La silla es de madera y está rota. Está rota. La siguiente frase, la camiseta armario. Vamos a repetir la camiseta es blanca y está en el armario. Está en el armario, dentro del armario. El pantalón es blanco y está roto. ¿Podéis repetir, por favor? El pantalón es blanco, está roto. ¿Y tú? El pantalón es blanco y está roto. Vamos a repetir otra vez. El bolso, vamos a repetir. El bolso es azul y está limpio.
¿Y tú? ¿La mesa? La mesa es de plástico, está sucia. La silla es de madera y está rota. La camiseta es blanca y está en el En el armario. armario. El perro. El perro es negro y está sucio. El gato. El gato es blanco, está en la silla. El pantalón es blanco y está roto. Muy bien. Hola, soy Julie. Yo enseño español y aprendo japonés. Hola, me llamo Kayo, enseño japonés y aprendo español. Hola, soy Kenjiro, enseño japonés y aprendo español. Hola, soy Iko. Enseño japonés y aprendo español. A ver, vamos a empezar con un ejercicio de comprensión oral, que voy a leer un pequeño texto y luego os lo pasaré para que vosotros también leáis y os haré una pregunta a cada uno, ¿de acuerdo? El lunes a las 9 de la mañana salí de casa. Había dormido mal y no tenía ganas de ir a la oficina. A esa hora ya hacía mucho calor. Al otro lado de la plaza vi a doña Elvira, la portera del número 10. Y naturalmente me acerqué para hablar con ella. Ahora, Cayo, tú lees hasta aquí. Vale. El lunes a las 9 de la mañana salí de casa. Había dormido mal y no tenía ganas de ir a la oficina. Ahora, Kenji. A esa hora ya hacía mucho calor. Al otro lado de la plaza vi a doña Elvira, la portera del número 10. Y naturalmente me acerqué para hablar con ella. A ver. Cayo. ¿Qué día era cuando salí de casa? ¿Qué día era cuando salí de casa? Lunes. El lunes. El lunes, sí. Muy bien. Cayo, ¿cuándo salí de casa? Salí de casa es el lunes. El lunes. ¿A qué hora salí? ¿A qué hora? Las 9. Kenjiro. Fui a oficina, Muy bien. pero no tenía ganas de ir. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y hacía frío? No, hacía calor. Muy bien, Kenjiro. ¿A quién vi al otro lado de la plaza? La portera. A la portera. ¿Te acuerdas del nombre de la portera? Elvira. Elvira, muy bien. ¿Y qué hice? ¿Saludé a Elvira o qué hice? No sé. Me acerqué a hablar con ella. A ver, vamos a imaginarnos una situación que vosotros tres nos conocéis, habéis quedado en un bar, ¿de acuerdo? Vale. Habéis acabado de llegar a Barcelona y os encontráis en un bar. Entonces, bueno, me gustaría que hiciéramos una pequeña conversación, no muy larga, pero ¿qué os diríais? ¿Qué os preguntaríais? ¿De qué? Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Me llamo Iko. Iko. Soy Kayo. Soy Kenjiro. Mucho gusto. Mucho gusto. Sí. ¿Y qué haces en Barcelona? Yo estudio español y negocio en universidad.
estudio español Sí. solo. ¿Y tú? Yo estudio español también Ujú. y juego al fútbol. Oh, sí. ¿Por qué has decidido venir a Barcelona? Muy bien, Cayo. Porque a mí me gusta Barça. A Barça. Oh, Sí. ¿Quién te gusta? A la monitora no le gusta el Barça, ¿eh? Eso que ¿Quién? Me gusta Messi. No Mesa. No Mesa. Ok. Vale. ¿Y tú por qué? Porque me gusta Barcelona y Barcelona es muy moderno. Moderna. 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 Sí, entiendo. ¿Sí? Sí, me gusta Barcelona porque la ciudad es bonita y la comida es muy buena. Y sí, creo que la vida en Barcelona es mejor que Japón. En Japón, muy Que bien. en Japón. Muy bien. Normalmente, ¿qué haces en el fin de semana? Salgo con amigos. ¿De fútbol? ¿Todos futbolistas? No. ¿No? Amigos de español. Muy bien. Sí. Sí. Y, Como muchas comidas. Oh. Muchas comidas. Sí. Pruebas comidas. ¿Te Sí. gusta probar la Sí. comida española? ¿Sí? Como paella, croquetas. Tapas. Tapas. Cerveza. Sí, claro. Sí. Yo soy Melanie, aprendo árabe e inglés y enseño castellano. Soy Hannah, soy de Inglaterra y aprendo castellano y enseño inglés. Bueno, esta es la clase de castellano avanzado y hoy el tema es cine. Entonces, Hannah, ¿te gusta el cine? ¿Vas muy a menudo a ver películas, al cine? Sí, voy a menudo porque lo veo como una manera de aprovechar de estar en España. Porque si voy aquí, las películas están dobladas. Así que es mejor que ver una película en inglés, que lo veo doblada y sin subtítulos. Es una manera de aprender frases hechas, de conversación, cosas así. ¿Y sueles ir una vez a la semana o una vez al mes? No tanto porque es caro. Pero veo películas en casa más que ir al cine de verdad. Pero me gusta el cine porque es más grande, ¿no? Es una experiencia más, bueno, no sé cómo se dice, Sí, más sensorial, ¿no? más sensorial. La comedia o algo romántico, pero nada muy pesado, nada demasiado serio. Claro, no. Sí, es como leer también. Cuando veo una película, prefiero hacerlo para relajarme en vez de para esforzarme demasiado. Película muy exigente. Claro, que tengas que prestar mucha atención o que el tema sea muy difícil, ¿no? Sí. ¿Y cuál es la última película que has visto? En castellano. Bueno, no es la última, pero fui al cine hace bastante, pero fui al cine para ver el Grand Hotel Budapest, se llamó, que era en castellano, pero con subtítulos en inglés. Vale. Pero me gustó, porque me gustó el estilo, tiene muchos colores, tiene una historia un poco rara, que no me acuerdo muy bien, pero una historia bastante desarrollada con muchos personajes, muchos matices, ¿no? Sí. ¿A qué te refieres? ¿A que hay muchas maneras de ver la historia o muchas...? No, que hay la historia, pero no tiene un rasgo, sino que tiene varias historias a la vez. Vale, varias historias a la vez. Sí. Vale. ¿Y fue fácil para ti de entender o...? Pues con los subtítulos, sí. Claro. Pero como es una película bastante visual, también eso me ayudó, que ves lo que está pasando, ¿no? Y me interesó la manera de que seamos con muchos colores, con muchas imágenes impresionantes, vistas enormes de paisaje y también cosas dentro del hotel. Está
poco fantástico, un poco como Fantasía. surrealista. Ujú. Sí, me ha gustado. Muy bien. Vale, pues muchas gracias, Hanna. De nada.